Hablamos ahora sobre si la filosofía debe convertirse en un cuerpo, los que profesan la materia, en un cuerpo único, con unas ideas doctrinales, dogmáticas, si tienen que profesar un mismo credo, como harían pues ciertas religiones, o todas. Hablamos ahora en concreto del gremio de los filósofos. ¿Es posible un gremio que congregue, que reúna a los filósofos? Primero, desde que cogemos la historia de la filosofía, en este caso occidental, no hay uno que haya, uno solo, que haya presentado el mismo pensamiento que otro, aunque formaran parte del mismo sistema. Eso no quiere decir que en todo estuvieran en desacuerdo, pero sí a veces en partes muy importantes se produce el desacuerdo. Entonces, cuando alguien trata de proponer que la filosofía en España, por ejemplo, sea defendida porque hay un cuerpo de profesores de secundaria que están todos de acuerdo en tener un mismo dogma, hemos de hipotetizar claramente que eso es una tarea imposible. Nosotros no defendemos la filosofía como si fuera una fe, como si fuera algo canónico a lo cual hay que remitirse desde un articulado y desde unas tesis y unos dogmas. Por el contrario, reivindicamos el explicar filosofía para que se entienda la simplicidad de todos aquellos que quieren hacer del cuerpo de profesores un grupo homogéneo, como pudiera pasar, por ejemplo, en ciertos autores de la física, de la química o de la biología. Por ejemplo, es muy difícil que la tabla periódica de Mendeleev sea aniquilada y hay que partir de ella. Sin embargo, en la materia filosofía, en cuanto ella tiene como como campo de estudio, el campo de los campos, con todas las dificultades que puede presentar y la casi imposibilidad como tarea, a no ser como idea límite, de tener un mapa mundi global de todo, se ha de decir que cada filósofo, incluso podríamos decir cada ciudadano, tiene una filosofía muy diferente, aunque coincida en parte. Esto viene por una realidad evidente, bueno, no tan evidente, y es que la realidad en la que estamos, que estudian los físicos, que fue estudiada perfectamente o que en el siglo XX ha sido plasmada en estudios como los de Bohr, Niels Bohr y tantos otros acerca de la discontinuidad de la materia, podríamos decir que en este campo pasa lo mismo, que no hay un monismo eleático que una todas las cosas con todas y que entonces todas llevaran a pensar a una persona lo mismo que a otra, a un filósofo que a otro, sino que la pluralidad está aquí. Es decir, que hay una pluralidad de elementos que son, además, irreductibles unos a otros y que la dificultad para que los filósofos nos pongamos de acuerdo no está muy, digamos, lejos de las tesis que Gorgias presentó en su momento de la dificultad de una comunicación que el otro nos entienda y que nosotros supiéramos expresarla para que ellos lo entendieran. Y esto que estamos ahora diciendo aquí tiene muchísimas consecuencias. Por lo siguiente, porque cuando estén dos filósofos o dos filósofas o lo que sea, filósofos feministas, van a tener puntos de desencuentro y puntos de encuentro
Es decir, que yo no conozco a dos feministas que tengan el mismo planteamiento filosófico y que incluso aunque a veces en el núcleo pueden estar de acuerdo, hay temas también fundamentales en los que están en desacuerdo. También en el tema del ecologismo, es decir, no existe un filósofo como Peter Singer que defiende pues el tema del animalismo, que pueda, aunque esté en bastante sintonía con otro animalista, mantener las mismas tesis. Por lo tanto, queremos afirmar que lo importante no es que nos pongamos de acuerdo, sino que sepamos de los desacuerdos para ir ajustando ideas que son imposibles de casar, ahora, hoy y mañana, y anteayer también. Toda la historia de la filosofía, incluso cuando hay un movimiento como el movimiento de Tomás de Aquino, que luego se ve, bueno, pues, prorrogado por el neotomismo. Si hay un neotomismo es que han introducido elementos nuevos. Abogar por un gremio de filosofía significaría la destrucción máxima del propio filosofar, que es el que pretende la destrucción máxima de los gremios, sobre todo en este campo y en el campo de las realidades. Porque las realidades son innúmeras, son infinitas, son dificilísimas de poder conectar en partes. Solo podemos conectar de vez en cuando cosas unas con otras, pero en otras no hay posibilidad de casamiento. Para acabar, por mucho que se apele al gremio de filósofos, en esta materia, en la filosofía, es un error que solo puede deberse al marketing, al mercado, a la mercadotecnia, porque no hay, como en política, forma de reconciliar unas posturas con otras. Y así como en el campo de la política o filosofía política, de la memoria histórica o de la ideología de género o tantos otros temas, no hay forma de llegar a un acuerdo. Incluso me atrevería a decir que esto de buscar un pacto de la educación, no puede haber más pacto de la educación que decir que no puede haber pacto. Eso sería un buen principio. Es decir, que los políticos dejen hacer a los profesores en todas las disciplinas, máxime en la filosofía, lo que puedan, porque es imposible casar todo con todo. Y ahí es donde está la imposibilidad del pacto, que el único que puede hacer un pacto político es un pacto de buenas intenciones en las cuales vemos que va a ser imposible. Entonces, dado que no estamos en un sistema totalitario, que a su vez es imposible, dado que se dice que estamos en un sistema democrático, lo de buscar un pacto no hay posibilidad de poderlo mantener y llevarlo al Parlamento para que eso tenga viabilidad, excepto en tener un pacto por la educación que admitiera la irreconciliación de las ideas. Porque ante temas como puede ser lo que ahora les ha dado por el PIN parental, el tema de las religiones, el tema de explicar si el creacionismo o el darwinismo, que en Norteamérica pues es abundante y ahí se ve la gran ignorancia en la que estamos los ciudadanos tan a veces admirados estadounidenses, hemos de afirmar que lo único que podemos hacer para destruir toda posibilidad de gremio, de unificación, es que la filosofía se tiene que hacer desde un sistema potente de filosofía, aun a riesgo que cuanto más potente sea, menos entendido sea por el gran público. Con lo cual, aviados estamos, porque la filosofía más fácil es la de Paulo Coelho, ahí la entiende todo el mundo y ahí sí puede haber pacto a través de los sentimientos. Pero nuestra renuncia a observar una unificación del cuerpo de filósofos, si es que lo pudiéramos decir así, filósofos en todo el universo, es inviable, imposible. Y será así por los siglos de los siglos. Amén. Porque, por ejemplo, en temas como, en este tema, ¿no? en el tema del materialismo filosófico, podríamos decir, hay filósofos que admitirían
el que hay que procrear, el que hay que llenar la España vacía, y hay otros que sin bajarse un ápice de muchas de las tesis nucleares no son partidarios del, bueno, pues de aumentar la demografía y otras actitudes, y estarían a favor incluso del antinatalismo, ya que quien no entiende esto no entiende el problema de la discontinuidad de la materia, y que como nosotros somos materia a nuestra vez, y no podemos ser otra cosa, las ideas tienen que ser, por mor de esos mismos argumentos, inviables y no casan en absoluto, ni casarán ahora, ayer, ni jamás. Y hasta ahí.